Hola, soy Katherine y en este video te explicaré cómo aplicar correctamente las normas APA séptima edición. Vamos a ver cómo citar correctamente, cuándo usar el parafraseo y qué hacer en casos particulares. Los temas que vamos a abordar el día de hoy son la cita parentética, el parafraseo narrativo y parentético, las reglas según el número de autores y otras situaciones de citación. La cita parentética, aplicada en la cita larga de más de 40 palabras, es una forma de indicar dentro del texto y entre paréntesis la fuente de una información, idea o frase tomada de otro autor. Generalmente incluye el apellido del autor, el año de publicación y, si es textual, el número de páginas. Se usa para dar crédito sin interrumpir la fluidez del texto. Aquí tenemos un ejemplo de cita parentética. Podemos ver que la cita está al final del párrafo, entre paréntesis, seguido de un punto antes del paréntesis, los apellidos, el año y la página. Ahora hablaremos sobre el parafraseo. ¿Qué es el parafraseo? El parafraseo es una técnica que consiste en expresar con tus propias palabras las ideas de otro autor, manteniendo su significado original, aunque no uses las palabras exactas. Debes citar el autor y el año de publicación. De lo contrario, estarías cometiendo un plagio. El parafraseo narrativo. En el parafraseo narrativo, el nombre del autor aparece dentro del texto como parte de la redacción. Se utiliza cuando se requiere destacar el autor o su contribución específica. Se cita así porque se requiere dar protagonismo al autor, mejorar la fluidez del texto o reflejar tu comprensión del contenido. Aquí tenemos un ejemplo de parafraseo narrativo, que ha conformado sobre los apellidos y el año de publicación del documento antes del párrafo citado y el año entre paréntesis. El parafraseo parentético. En este caso, el autor y el año aparecen entre paréntesis al final de la oración. Se usan cuando el énfasis está en la idea, no en el autor. Se cita así cuando quieres centrarte en el contenido o el argumento. Está resumiendo ideas de varios autores en el mismo párrafo o el nombre del autor no es relevante para el enfoque que estás dando. Aquí tenemos un ejemplo de cita parentética. Va entre paréntesis los apellidos y el año seguido de un punto. Reglas según el número de autor. Las normas APA indican cómo citar dependiendo del número de autores. En este recuadro podemos ver el tipo de autor, un ejemplo de cita narrativa y un ejemplo de cita parentética. Los autores se pueden mencionar por su primer apellido o por los dos. Si en la fuente original el autor une sus apellidos con un guión, en esta cita deberá mantenerse. Aquí tenemos un ejemplo. Sin unión, Ochoa Angrino 2015 y con unión Hoyos-Hernández 2020. A continuación, hablaremos sobre la tabla que vemos aquí de una forma detallada. Dos autores. Se debe incluir los apellidos de ambos autores en todas las citas. En español se usa la conjunción y no el símbolo que podemos ver aquí. Aquí podemos ver un ejemplo de cita narrativa que empieza con los apellidos o el apellido del autor, el año publicado del documento y seguido de la cita reelaborada. También tenemos un ejemplo de cita parentética que estaba al final de la cita reelaborada y entre paréntesis van los apellidos y el año de publicación del documento. Una regla clave es que siempre se citan los dos autores, desde la primera hasta la última vez que se mencione la fuente. Tres o más autores. Se cita solo el primer apellido seguido de et al. Esto se aplica desde la primera vez que se menciona la fuente. Et al significa y otros en latín y siempre va a la letra normal, no cursiva, seguido de punto. Tenemos un ejemplo de cita narrativa, Morrison et al, que significa y otros, y entre paréntesis el año de publicación, que es 2015, seguido de la cita reelaborada. Tenemos un ejemplo de cita parentética que
Primero empieza con la cita reelaborada y al final va entre paréntesis el apellido del autor principal, seguido de et al, que significa y otros, y el año de publicación, finalizando con un punto. Tres o más autores en fuentes diferentes con igual año. Cuando dos o más fuentes tienen el mismo primer autor y año, pero autores distintos después, se debe agregar más apellidos hasta que se le puedan diferenciar. Aquí tenemos un ejemplo de apellidos completos de las fuentes. Podemos ver que Kapoor y Bloom se repiten en las dos fuentes, pero seguidamente encontramos los siguientes autores que ya no se repiten. Aún así, si se sigue Aún así, se sigue utilizando el et al final. Aquí tenemos una cita sin ambigüedad. Podemos observar que se repiten los dos primeros autores, pero el tercer autor ya no se vuelve a repetir seguidamente de et al para no ocasionar una ambigüedad. Y el año entre paréntesis. Autor corporativo. En el caso de los autores corporativos se usa el nombre de la organización. Si tiene siglas, se escribe completa la primera vez con la sigla entre paréntesis y luego solo se usa las siglas. Si no tiene siglas, se cita siempre con el nombre completo. Tenemos un ejemplo de cita narrativa como la primera cita en la que se aplica todo el nombre y las siglas entre paréntesis con el año de publicación del documento. Y las siguientes citas en las que ya solo se utilizan las siglas y el año de publicación. Este es un ejemplo de cita narrativa y la cita parentética de la misma manera. Otras situaciones de citación.